Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este acto, sobre todo a Henri, Marieta, por haberme contactado para venir aquí, un sitio fantástico. Siempre es un lujo venir a esta zona de Cantabria, a la Liébana. Bueno, además también he tenido oportunidad de conocer a gente muy interesante, con la que seguro que mantendremos el contacto. Bien, de lo que voy a hablar hoy es de mi especialidad, ¿no? De los orígenes de Castilla, pero enfocándolo a explicaros la importancia que, como no podía ser menos, lo que es Cantabria tiene en esos orígenes, ¿de acuerdo? Un poco el índice que voy a seguir en esta ponencia es el que aquí expongo. En primer lugar, hablo brevemente del Ducado de Cantabria, no soy experto en él, pero sí me interesé cuando empecé a estudiar esto, y cómo para mí los verdaderos forjadores de este reino de Asturias son los dos hijos de Pedro de Cantabria, Alfonso I y su hermano Fruela, ¿vale? Luego seguiré hablando de cuáles son esos primeros movimientos de repoblación que dentro del Reino de Asturias acaecen por la zona del Condado de Castilla, que veremos que está muy relacionado. Cómo cuando se crea ya el Condado de Castilla en el siglo IX, tiene un hecho fundamental, que es la repoblación de Amaya, ciudad mítica de los cántabros, tanto de la época prerromana como de la época de esa rebelión que tuvieron contra los visigodos, ¿no? En la época de Leovigildo. Y por último también les presentaré que el conde más famoso de Castilla, ¿no? Fernán González, efectivamente tiene un linaje genealógico por parte paterna que le entronca directamente también con estas tierras cántabras. Al final del todo habrá también un pequeño momento dedicado a la leyenda, solo un pequeño. Todo lo demás es historia, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar. Miren, cuando yo estudiaba historia, primero en el instituto, luego en la universidad, claro, la historia de España es tan larga y tan compleja que al final es normal que se resuma, que se simplifique, ¿no? Entonces, uno ¿qué escucha? Vale, Pelayo se rebela en Asturias, es el germen del Reino de Asturias, y poquito a poco el Reino de Asturias va expandiéndose hacia el sur y, bueno, al final acabamos dominando los musulmanes, ¿no? Así en grandes líneas. Cuando uno se empieza a especializar en un territorio, en una época, pues habitualmente lo que hace es tratar de encontrar los antecedentes, los orígenes de por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces yo empiezo en la zona, digamos, de las Merindades, que es el norte de Burgos, y claro, ahí me encuentro que esa es una zona alejada de lo que es el núcleo de la rebelión de Pelayo, ¿no? Bastante alejada. Pero también veo que toda esa zona de Cantabria, el norte de Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, eso no fue tomado por los musulmanes. En ningún momento. No fue tomado por los musulmanes. ¿Qué había ahí? ¿Qué es lo que había ahí? Ahí no estaba Pelayo, ahí no estaba la rebelión de los Astures. Y ahí es cuando empiezo a conocer la existencia de este ducado de Cantabria, que, como decía Henri, ha sido muy ocultado en la historia. Es decir, para mí, yo siempre, desde que empecé a hablar de esto, hay no solamente un núcleo de resistencia al Islam en el norte, no es solamente Asturias, hay dos núcleos. El reino Astur, que funda Pelayo, y el ducado de Cantabria. El ducado de Cantabria, que en esa época, por lo que nos dicen las crónicas, estaba gobernado por un tal Pedro, dux de Cantabria, y que tiene dos hijos. Uno de ellos será Alfonso I y el otro es su hermano Fruela. Entonces, con estas, yo es cuando empiezo a interesarme por el ducado de Cantabria y además veo que realmente en ese territorio de las Merindades, en la Virgen de Castilla, realmente se puede asegurar una población, un control visigodo de toda esa zona. Por ejemplo, tenemos los restos de una iglesia visigoda que fue fundada en el año 601, se conserva la lápida fundacional por un obispo que se llama Asterio, que es de la sede de Auca. Y muy cerquita de esa iglesia tenemos una de las fortalezas más antiguas que existe en España, que es la fortaleza de Tedeja, que las excavaciones arqueológicas nos dicen que ya tiene existencia al menos desde el siglo V
es decir, desde la caída aproximadamente del Imperio Romano en Hispania, ¿vale? Y, por supuesto, fue reutilizada pues, durante todo el periodo visigodo. Una vez que Leovigildo toma Amaya, toma el control de esta parte del territorio, pues más o menos se establece aquí un, digamos, límite fronterizo ¿contra quién? Pues contra estos francos y estos mercenarios vascones que utilizaba y que poco a poco fueron penetrando lo que actualmente es el País Vasco, ¿vale? Ya que en el País Vasco no había vascones antes de esa época. Les recomiendo, de verdad, irse a ver esta fortaleza. Está en un entorno maravilloso, un desfiladero que hace el río Ebro y hay unas vistas espectaculares. Esta fortaleza, ya os he dicho que es antigua, pero es que además aparece ya citada en el 790, es decir, no es algo que sea más posterior. Total, tenemos a Pelagio, que se revela en Asturias, tenemos un hijo suyo, el rey Fabila, que según nos cuentan las crónicas fue asesinado por un oso en el 739. De este rey, de un efímero gobierno, solo 2 años, nos queda la copia de una lápida que existió en la iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onís, ¿vale? Es una copia porque durante la Guerra Civil la iglesia fue destruida, la lápida también desapareció, entonces solamente tenemos este calco que aquí os presento. Y en este calco lo que nos dice es que cuando se funda, el 27 de octubre del año 737, este rey Fabila tiene una esposa, Fruiluba, y nos indica que también tiene hijos. Es decir, que de algún modo, si se hubiera querido, la estirpe de Pelayo hubiera podido seguir entre Pelayo, su hijo Fabila y alguno de sus nietos. Pero algo ocurre ahí, algo ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Vale. Pelayo estaba, a mi entender, bastante solo, bastante indefenso en su núcleo de Asturias. Necesita una alianza. ¿Con quién se puede aliar, en este caso, Pelayo? Pues con lo que tiene al lado, con aquellos que están dirigiendo los restos del Ducado de Cantabria, que no son ni más ni menos que los 2 hijos de Pedro de Cantabria, Alfonso y Fruela. De ahí la razón de que hay un enlace matrimonial. Este Alfonso, hijo del duque Pedro de Cantabria, se casa con Ermesinda, que es hija de Pelayo. Cuando muere Fabila, digamos, los poderes fácticos de ambos territorios deciden que, seguramente porque los hijos de Fabila eran muy menores, quizás porque los territorios que dominan Alfonso y Fruela son mayores y tienen más autoridad que los de Pelayo, el resultado es que sale elegido como rey Alfonso I. Y ahí tenemos cómo comienza la estirpe de Pedro de Cantabria en la realeza asturiana y luego ya leonesa, etc. Pelayo se rebela, pero los que hacen posible que el reino de Asturias perviva van a ser realmente Alfonso I y su hermano Fruela. El reino de Asturias tiene muy pocas posibilidades en ese momento, es un territorio con muy poca población, ¿vale? Territorio muy reducido, se enfrenta a una potencia muy importante. Los árabes de Al-Ándalus, pues la verdad que eran un poder incomparable con respecto al reino de Asturias. Pero sí que hay que decir que durante este reinado de Alfonso I, entre el año 739 y el 757, digamos que hay como una coyuntura histórica muy favorable, ¿no? para Alfonso I. Ocurren una serie de hechos, algunos de ellos digamos que son un poco como cisnes negros, cosas que no se pueden adivinar, solamente a posteriori, ¿no? lo podemos ver. Y son cosas, algunas de ellas, que ni siquiera ocurren en lo que es España, ocurren fuera. Mirad, cuando los musulmanes entran en la península ibérica, no solamente vienen árabes, vienen también en mayor cantidad muchos bereberes. Los bereberes son la población originaria del norte de África, de Marruecos, de Argelia. Cuando entran aquí, no llevaban más de 20-30 años, como mucho, conquistados por los árabes.
Es decir, no los podemos imaginar exactamente igual a los árabes, ni siquiera todos ellos eran musulmanes. Había más que la ciudad de Tánger, por ejemplo, cayó en manos musulmanas en el 709, 2 años antes de que pasaran a la península las tropas musulmanas. Entonces, cuando pasan aquí a la península ibérica, la mayoría de los contingentes que llegan son, sobre todo, bereberes. La élite es árabe, los que mandan son árabes, pero el común de la tropa es, sobre todo, bereber. Pues resulta que en el 739, allá en Marruecos, en Tánger, precisamente, los bereberes se rebelan contra los árabes. Se oponen a la dominación. Como hacen siempre, pues les oprimen con impuestos y no les dejan acceder a los cargos de liderazgo. Con lo cual, proclaman un califa Maisara en Tánger, y comienza una gran revuelta bereber que derrota a las tropas árabes que existen en el norte de África. El califa de Damasco manda un ejército de en torno a 35.000 árabes sirios para volver a dominar esta zona. Llegan, se enfrentan a los bereberes y son también derrotados. Las noticias de esta rebelión bereber rápidamente llegan a sus paisanos, a sus familiares, a sus correligionarios que estaban en Al-Ándalus. Y estos también se rebelan en el año 740 contra el dominio de los árabes. Los bereberes en esta época, donde mayor presencia tienen, es en la zona de Galicia y en lo que podemos llamar el Valle del Duero. ¿Vale? Ahí es donde tienen mayor asentación. Y las crónicas árabes, en concreto el Akhbar Majmua del siglo XI, nos dice que los bereberes echaron a todos los árabes de Giliquilla, que es como ellos llaman a toda la antigua Galaecia romana, y los mandan hacia el centro de la península. Es decir, hay un vaciamiento en ese momento de las élites árabes de todo este territorio. Aún así, los bereberes son derrotados, ¿vale? Pero a partir de ese momento empiezan los propios árabes entre sí a pelearse por diversas razones. Hay un periodo entre 741 y 756 que es de continua guerra civil. El Valiato andalusí está en un permanente conflicto. Además, en Damasco, la familia Omeya cae ante la rebelión abasí. No se pueden esperar refuerzos desde allí ya. Y por último, las crónicas, tanto cristianas como árabes, nos dicen que es un periodo de fuertes hambrunas, entre los años 748 y 754. Hay o grandes sequías o lluvias torrenciales. Con lo cual, tenemos 4 causas que pueden explicar perfectamente este mapa que aquí os presento. En este mapa podemos ver en puntitos rojos una serie de ciudades que las crónicas, insisto, tanto cristianas como musulmanas, nos dicen que fueron asoladas por Alfonso I y por su hermano. Esto, por supuesto, no ocurrió en un año, ocurrió en este periodo de tiempo en el que Al-Ándalus era un caos. Aproximadamente entre los años 745 y 754, como podéis ver en el mapa, estos 2 hermanos lo que hacen es, en primer lugar, desalojan a los árabes que quedaran, y a los bereberes, que sí estaban, de los lugares más importantes de Galicia y de la meseta norte. Pues, por supuesto, Lugo, capital de un ducado, Astorga, León, Tui, Braga, que era una sede arzobispal. De la parte más del Valle del Duero pues llegan a Zamora, Ledesma, Salamanca, Ávila, Segovia, todas antiguas ciudades. También desalojan a los musulmanes de lugares ya muy cercanos como Mave, Amaya. De la zona de Álava los desalojan de Beleguia, que actualmente es Iruña de Oca, está a 8 kilómetros de Vitoria. Clunia, que había sido también una importante ciudad romana. ¿Esto qué significa? Esto no significa que Alfonso I y Froilán conquistaran este territorio y se lo quedaran. No tenían fuerza suficiente para ello, ¿vale? Lo que hacen es evitarse un futuro peligro al desalojar a las tropas que había en estas ciudades, a las tropas bereberes que quedaban. Lo que hacen es que generan un colchón
estratégico, de modo que la frontera efectiva entre Al-Ándalus y el Reino de Asturias se va a situar en el sistema central, con lo cual tenemos aproximadamente 300 kilómetros de colchón defensivo. En esa época era muy importante pasar por zonas donde hubiera lugares donde aprovisionarse, o rapiñar, o lo que queramos, para mantener el ejército en marcha. Con esto lo que evitan es que haya aceifas musulmanas por todo este territorio. Pero a mí, cuando vi este mapa, en primer lugar, me llamó muchísimo la atención una cosa. No sé si ven en este mapa que los puntos son muy dispersos, pero hay un lugar donde de repente están muy juntos, muy densos, ¿vale? Estamos hablando de Miranda, de Ebro, Revenga, Brunes, que es Briones, Cenicero, una serie de localidades que hoy en día están situadas en La Rioja, alrededor del río Ebro, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué esa densidad? Porque de repente en el otro lado estamos viendo ciudades importantes y aquí estamos con ciudades pequeñitas, con ciudades que casi no son conocidas. Vale, aquí quizás es que tuvieron ya una visión estratégica, porque la única zona que durante aproximadamente 150 años va a ser la frontera entre el Al-Ándalus y el Reino de Asturias va a ser esa precisamente. De cada ataque que reciba el Reino de Asturias por Galicia, va a recibir alrededor de 8 por esta zona del Valle del Ebro. Es decir, ya tuvieron una visión estratégica. Ya dijeron, esta zona de aquí hay que desalojarla rápidamente porque es un peligro. Pero también me indica otra cosa. Si estas ciudades fueron desalojadas por Alfonso I, es que previamente los musulmanes habían establecido ahí muchas fortalezas. ¿Y por qué? ¿Qué razón tenían? Vuelvo al Ducado de Cantabria, porque esa era precisamente la zona de contacto entre los dominios del Ducado de Cantabria y los vascones que ya estaban en Guipúzcoa y parte de Álava con los musulmanes. O sea, ahí tenemos otra prueba de que precisamente si hay una concentración de fortificaciones musulmanas ahí previa es porque había un enemigo al que combatir o al menos del cual defenderse. En el reinado de Alfonso I, además, tenemos también una primera descripción de las regiones que conformaban ese territorio. Entre ellas está Primorias, que se supone que es la zona de Asturias, aparece ya Liébana, la Transmiera, Sopuerta, Carranza, etc. Y aparece por primera vez un término toponímico que es Bardulias. Ese Bardulias, nos dicen las crónicas, que es Bardulias que nun vocitator Castela. Es decir, se llamaba Bardulias, pero cuando se escribe la crónica en el año 883 ya no se llaman Bardulias. Como se llama es Castilla. Entonces, de algún modo, en esa época de Alfonso I ya hay esa zona original de Castilla, ya está dentro de los límites del reino asturiano. Habitualmente, todos los historiadores pensamos que efectivamente Alfonso I no hizo una conquista de todo el Valle del Duero, lo que hizo fue desalojar, se trajo también gente del Valle del Duero hacia el reino Astur, también se trajo, como no podía ser de otro modo, cautivos, ¿vale? Musulmanes, se trajo ambos, pero sí es posible que hubiera una zona que, digamos, fuera, aunque poco tiempo, conquistada por Alfonso I, por su hermano Frola, y que luego también fuera, durante un breve tiempo, dominada por su hijo, Frola I. Y es la zona precisamente donde estaban todas esas fortalezas acumuladas, ¿vale? La zona de, bueno, pues un poco del sur de Álava, esa zona de La Rioja, la zona un poco de la Bureba. ¿Por qué se puede asegurar esto? Vamos a ver. Había que cerrar por ahí el paso a los musulmanes, eso es lo primero, pero también tenemos que durante el reinado de Frola I hay un documento que es el documento más antiguo que se conserva en todo el territorio de Castilla, que es del año 759. Pero es del año 759, pero está
localizado en un pueblecito que está muy cerca de donde ahí pone Oca, muy cerquita. Fíjense que está bastante más al sur de lo que es el territorio asturiano que se supone que en ese momento se dominaba, ¿vale? Ahí se supone que es una noble, una vela, funda un convento con otras 27 monjas y el documento nos dice, atención, que lo hace en presencia de Fruela I. Es decir, para que Fruela I vaya ahí, tiene que estar un poco seguro, ¿vale? También es verdad que en esa época los musulmanes seguían peleando, sí. Había llegado Abderramán I, tenía que pelearse con los que no le hacían caso, entonces de algún modo, durante un breve periodo de tiempo, ahí pudo haber un dominio efectivo del Reino de Asturias. Lo que sí que es verdad que fue bastante efímero. En el 767 llega una aceifa potentísima de Abd al-Karim ben Mughit por esta zona, que llaman los árabes Álava o Alquilá, Álava y los castillos, y bueno, destroza todo, penetra en las llanuras de Álava, llega a penetrar también en la parte del norte de Burgos, y lo más factible es que toda esa primera intención que había ahí de repoblación o de reforzamiento desaparece. El monasterio San Miguel de Pedroso seguiría, nadie me puede decir que no, porque había otros muchos monasterios cristianos en tierras andalusíes, ¿vale? Pero ya no está bajo el dominio del rey de Asturias. Este rey Fruela I, tanto las fuentes cristianas como las musulmanas nos lo ponen como alguien que era un militar duro, era autoritario, muy efectivo también, y logró expandir el reino de Asturias, por un lado, por Galicia hasta el río Miño, donde además se le rebelan los gallegos y les combate, y por otro lado, también lo que sí que es probable es que dominara ya la llanura de Álava, es decir, aprovechando esa toma de Velegia, eso ya se incorporó al reino de Asturias. ¿Por qué? Porque precisamente Fruela I también combate una rebelión de los vascones, nos dicen las crónicas, y se acaba casando con, suponemos, una hija o un familiar de al menos uno de esos rebeldes vascones, que será la reina Munia, ¿vale? Durante este periodo de tiempo, ya entre Fruela I y Alfonso II, todos sabemos que hay una serie de reyes, entre comillas, menores, ¿no? Mauregato, Silo, Aurelio, Bermudo I. Lo que sí que tenemos, y podemos ya certificar, es que esta zona del norte de Burgos, las merindades, está bajo control asturiano, no hay ninguna duda ya. Incluso tenemos ya ejemplos tanto arqueológicos como documentales. Esta foto que os presento es de una ermita muy pequeñita que está en un pueblo que se llama Castrosiero, al lado de Valdelateja, en el valle del río Rudrón, en el norte de Burgos. Y ahí tenemos una inscripción que nos dice que fue fundada por Fernando Igutina en el año 782 o 792, según la lectura, ¿no? Porque hay algún carácter que se lee mal. Es decir, estamos hablando de que en esa época ya alguien está fundando aquí iglesias, luego indica que ya hay un control efectivo y una seguridad. Y además también aparece en la zona cercana la fundación de un monasterio, San Juan de la Hoz, en Cilla Perlata, que nos aparecerá al final con esta leyenda que les contaré, y aparece en el 790, y es cuando nos mencionan a esa fortaleza de Tedeja que les he comentado anteriormente. Bien, nos vamos ya a la época de Alfonso II. 791-842. Como les decía, en este caso Castilla es una tierra de frontera, Castilla y Álava, ambas. Recibe en este periodo de tiempo 14 ataques. Creo que el lado de Galicia recibe entre 2 o 3, no más, ¿vale? Pero es aquí cuando ya podemos empezar a ver, por un lado, los primeros movimientos de repoblación, de organización que ocurren desde Cantabria hacia Castilla, y también las primeras menciones que existen ya del topónimo de Castilla, ya que antes, como se llamaba, era Bardulias. Voy a pasar a comentar 4 de estos momentos, ¿no?, de esa repoblación que desde Cantabria se hace hacia Castilla. El primero nos lo dan unos anales que son los anales castellanos primeros, son unos anales
lacónicos, son casi como notas, nos ponen simplemente en la era tal pasó esto, una frase, no se explican mucho, ¿no? Y nos dicen aquí que en el año 814 salieron fuera los montañeses desde Malacoria y llegaron a Castilla. Son 7 palabras en estos anales tan lacónicos, pero han dado cantidad a multitud de teorías, desde las más raras, de las que dicen que eran mozárabes desde las tierras de Guadalajara que se refugiaban en el Valle del Duero, otras que decían que eran vascos que venían y atravesaban los montes Obarenes, pero en la que hay más consenso, sobre todo porque luego hay otro hecho posterior que casi lo parece confirmar, es que es una migración de gente desde la zona de Cabuérniga, las Mazcuerras, que pasan a la zona de campo, ¿vale? Tanto en la zona de campo de Reynosa como en la zona de campo de Aguilar de Campo. El segundo momento. Este seguramente para muchos de vosotros va a ser una sorpresa, ¿vale? En el año 811, en lo que ahora es la localidad de Esles, el municipio de Lloreda, en Cantabria, más o menos cerca del Pas, se funda un monasterio por parte de una monja que debía venir de buena familia porque aporta muchas propiedades. Y 5 años después, el 30 de noviembre del 816, es cuando tenemos asociado a este monasterio el primer documento, sin duda, ¿vale?, en el que no hay duda por parte de ningún historiador de que está interpolado, manipulado, etc., sin duda, en el que aparece por primera vez escrito la palabra Castilla, que dice que et foras monte, más allá de las montañas. En Castilla, pues dan los lugares de Sautuscova, que es actualmente Sotoscueva, Cornejo, Plátanos, etc. Da una serie de propiedades. ¿Quién lo da? Un personaje que seguramente, aunque muchos sabéis aquí de Cantabria, es también desconocido. Pues es también el primer conde que se conoce en las tierras de Cantabria, que es el conde Gundesindo. ¿Le sonaba a alguno de ustedes? Solo mueves tú la cabeza. Bien. Y además es que está fuera de toda duda, porque en este caso tenemos la suerte de que en 1982 se encontró el documento original, que esto es muy raro, pero muy raro, de un catedrático de Historia Medieval, Emilio Saz, lo encontró en un archivo histórico en San Petersburgo, en Rusia. El documento estaba originalmente en el monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos, con la desamortización, bueno, voló gran parte de la documentación de ahí, sería vendida a coleccionistas por toda Europa y este documento acabó en Rusia y este catedrático tuvo la suerte de encontrarlo. Y ahora mismo, gracias a gestiones de investigadores de Cantabria, en el 2023 esta institución rusa mandó una copia digitalizada al Archivo Histórico de Cantabria. O sea que ahí se puede consultar. Es un documento original, escrito en letra visigótica de la época, y es el testamento de este conde, el testamento del conde Gundesindo a este monasterio que dice que yo quiero ser enterrado aquí y dono una serie de propiedades que, como veis en este mapa, la gran mayoría están en lo que es actualmente la región cántabra, están Liencres, Liérganes, Cabárceno, pero hay 3 que sí ya están más allá de las montañas, que están en la merindad de Sotoscueva, ¿vale?, ya en Burgos. Si alguna vez vais a visitar esta ermita, la ermita no tiene ningún resto de esa época, pero bueno, alguien se preocupó al menos de poner una lápida para recordarlo. Se hicieron excavaciones arqueológicas, ahí se encontró una necrópolis con no sé cuántas, pero bastantes tumbas de la época. Quién sabe si una de esas era la del conde Gundesindo. Bien, les he contado 2 momentos de esa repoblación cántabra hacia Castilla. Vamos a por la tercera. Hablábamos antes de los foramontanos, año 814, y que
no yo, sino que muchos historiadores pensamos que era ese movimiento hacia las tierras de campo. Y este hecho parece así confirmarlo, porque cuando tú empiezas a mover gente hacia un sitio, de algún modo tienes que organizarlos, ¿no? No se trata de siempre llevar gente y ala, hacer lo que queráis. No, hay que organizarles, hay que darles unas reglas, si no esto sería un caos. Pues en este momento es cuando aparece otro conde de la zona de Cantabria, no podía ser menos, que es Munio Núñez. No tenemos ni idea de en qué zona gobernaba, no sabemos si era en las Asturias de Santillana, si era aquí en la Liébana, es que no tenemos ni idea, porque desgraciadamente no lo pone, solo pone que era conde. Pero lo que sí sabemos es que hizo un hecho trascendental. Da el primer fuero que se conserva en toda España. Es del 13 de octubre del año 824. Es el primero que se conserva. Hace poquito, el año pasado, se celebró ahí el 1200 aniversario y menos mal, fue hasta reconocido por el Congreso de los Diputados. O sea que, bueno, de vez en cuando se acuerdan de estas cosas, ¿no? En ese documento lo que nos dice es que este conde Munio Núñez y su mujer Argilo conceden una serie de derechos a 5 familias que van a repoblar el pueblo de Brañosera, la Braña del Oso. Es muy interesante porque es también un primer documento de cuáles eran esos derechos que los nobles daban a las personas que iban a poblar estos territorios que eran difíciles. Y en este caso, por ejemplo, lo que se les dice es, oye, si cualquiera va a usar tus pastos, os tienen que pagar dinero. Pero también les dicen, de todo lo que haya en este territorio, los bosques, lo que haya, podéis hacer uso. Interesante. Los que pueblen esta villa no han de prestar la anubda ni la castellanía. Estos eran ejercicios de vigilancia de la frontera, ¿vale? Entonces, les exime de ello. Digamos que el conde, digamos, eso lo voy a hacer yo, vosotros ese trabajo no lo hagáis. Y lo que sí tienen que hacer es, tienen que tributar por infurción a grandes rasgos, un poco como que fuera el IBI de hoy en día, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí mis propiedades, tengo aquí mi casa y tengo que pagar un impuesto al conde, ¿vale? Condiciones fantásticas, es decir, de las obligaciones que pudieran tener los siervos, les quitaban las más onerosas, estas de la vigilancia militar. Ya podían hoy en día algunos políticos que tanto hablan de la despoblación de la España vaciada dar condiciones de este tipo a los que vivimos en pueblos, al menos en Castilla. Y el cuarto momento que les voy a comentar de esta repoblación cántabra hacia Castilla. El 18 de enero del 836 se funda otro monasterio, se llama San Andrés de Asía. Hoy en día el pueblo no se llama Asía, se llama Aja, está en el Valle de Soba. Cuando vayan allí, también muy recomendable, tampoco van a ver ninguna ermita ni ningún monasterio de esta época, van a ver una iglesia completamente nueva y reformada, pero sí que nos dice el fundador, presbítero Cardelio, que dona una serie de propiedades, tanto suyas como de su padre, con lo cual estamos hablando de que años antes ya andaban por ahí, y en Castilla en concreto pues dan Villa Cardeli y Villella, ¿vale? Bien, pues estos son los 4 ejemplos que les quería presentar de esa, como no podía ser de otro modo, por la cercanía geográfica, de esa presencia que las gentes de la actual Cantabria tienen en esa conformación de Castilla como territorio. Pero hay más. Tenemos que el condado de Castilla como tal no aparece hasta en torno al 850-860. Ya reinaba en esa época Ordoño I y tenemos el nombre de su primer conde. Solamente el nombre, no tenemos apellido. Se llamaba Rodrigo. Y casualmente la primera vez que es mencionado en las crónicas es en el año 860, poblando o tomando, repoblando, seguramente estaría deshabitada, la mítica ciudad de Amaya, de Peña Amaya, que tanta simbología también tiene para los cántabros, ¿vale? Rodrigo, en ese momento, ¿qué es lo que domina?
¿Cuál es ese condado de Castilla original? Pues más o menos sería la zona de las merindades del norte de Burgos hasta el páramo de Masa, es decir, todos los recovecos que el Ebro y sus afluentes hacen en esa zona, que son de muy fácil defensa, y luego hacia el oeste, pues toda la zona del norte de Palencia, toda la zona de Campo. Eso sería el pequeño territorio que en ese momento podemos denominar Castilla. Yo les recomiendo, si no han estado, de verdad, ir a este sitio, a Peñamaya. Las fotos no le hacen ninguna justicia, es muy difícil. Pero es un lugar donde a los que nos gusta la historia, tenemos este gusanillo, yo he subido muchas veces, ustedes suben allí, son alrededor de 400 metros por encima del nivel del valle. En un día claro hasta es posible divisar la Sierra de Guadarrama, o sea, fíjense ustedes la extensión que se divisa, y uno puede estar ahí viendo, imaginándose ser un cántabro, porque se ve Sasamón, se ve Segisamo, el lugar donde había uno de los campamentos romanos que participó en las guerras cántabras, siendo Amaya en ese momento un castro cántabro. También podemos pensar en esos pervasores cántabri que en el año 579 divisan las tropas de Lovigildo, que al final les acaban dominando, ¿no? Y por supuesto me puedo imaginar al conde Rodrigo arriba, llegando a esas alturas, divisando esa extensión de terreno y diciendo, esto lo tenemos que tomar. Era un lugar realmente histórico. Es un lugar, eso sí, desolado, muy pocos restos arqueológicos. Se van a encontrar el acceso al castro, una muralla prerromana, 4 muretes del castillo, lo alto de la Muela, algunas excavaciones arqueológicas, pero sobre todo impresiona por lo que son las vistas y ese contexto histórico. Bien, de este conde que hizo el fuero de Brañosera, ¿vale? Tenemos al menos 2 linajes de condes de Castilla. El primero es el tercer conde de Castilla, que es Munio Núñez, ¿vale? Este fue un personaje importante, incluso se rebeló contra Alfonso III. En este momento, este conde es uno de los que protagonizan esa bajada hacia el sur ya, del Reino de Asturias, domina Castrojeriz en el 882-883, y siendo ya conde de Castilla, llega ya hasta Roa de Duero, es decir, ya alcanza en ese momento el río Duero como frontera. Pero por otro lado, el conde más conocido, ¿no? Sobre todo por la épica, ese poema de Fernán González, es el conde Fernán González. El conde Fernán González no independizó Castilla del Reino de León, pero sí tenía muy mala leche y tenía mucho poder. Fue un conde que logró poner y deponer reyes de León, se rebeló en varias ocasiones contra ellos y lo que también hizo es que unificó una playa de pequeños condados castellanos que había en esa época en un único condado y además agregó el condado de Álava. A partir de este rey, el conde de Castilla es tanto conde de Castilla como conde de Álava, como pueden ver en el mapa que les pongo ahí. Y una curiosidad, brevemente, también fue conde de Liébana. Aproximadamente entre esos años que pongo ahí, entre el 958 y 961. No quiere decir que Liébana se agregara a Castilla. Esto va en el contexto de esas guerras que hubo entre Sancho I y Ordoño IV. Ordoño IV era yerno de Fernán González. Ordoño IV está enfrentado a Sancho I. Sancho I está en León. Ordoño IV se refugia en Asturias, pero no en las Asturias que tenemos hoy en día en esa frontera, en la parte de Asturias que sería pues, Asturias, sería Cantabria, y además tenía la obediencia del condado de Castilla, porque era su suegro. Parece ser entonces que esta zona de Liébana, para asegurar un poco cualquier posible injerencia desde las tierras de León, pues Ordoño IV quiso que también su suegro se hiciera cargo, aunque fuera brevemente, de este condado. Pero es que además el conde Fernán González es directo sucesor de ese conde cántabro que dio el fuero de Brañosera. Es decir, la línea paterna de Fernán González es netamente cántabra. ¿Por qué lo sabemos? Por las confirmaciones que posteriormente
otros condes de Castilla fueron haciendo el fuero de Brañosera. Hay tres, una del padre de Fernán González, Gonzalo Fernández, otra del propio Fernán González y una última del nieto de Fernán González. Este último además escribe, dice, yo, Sancho García, conde, vi la carta de la escritura de mis bisabuelos, de Munio, Núñez y Argilo, de mis abuelos, Gonzalo Fernández y Fernando González. Y entonces reconoce esta carta de sus abuelos. Entonces, hay no duda, el propio conde Sancho García está reconociendo su linaje paterno que se remonta hasta aquel conde que dio el fuero de Brañosera. En este gráfico está eso representado. Las líneas, digamos, sólidas son irrefutables, es decir, no se puede poner en duda. Hay documentos que dicen que hay toda esa línea de genealogía. Bien, y ya, para ir acabando. Ahora me permiten un pequeño momento, no de historia, sino de tradiciones, de leyendas, ¿vale? Es curioso que aquí ha salido ya en mi exposición varias veces un pueblecito que se llama Villaperlata, un pueblecito donde en las cercanías se funda en el 790 un monasterio que se llama San Juan de Oz. Pues en esa zona hay una tradición que dice que Ermesinda, la hija de Pelayo, una vez que pasó la batalla de Covadonga, fue aquí a hacerse monja, ¿vale? Y que ahí conoció a Alfonso, y que de ahí ese matrimonio entre Alfonso, el hijo del duque de Cantabria, y Ermesinda. Tradición, ¿vale? Leyenda, yo no puedo certificar eso, estoy contando lo que cuentan por allí. Pero es que además, en esa misma zona, tenemos una leyenda muy similar a la de la batalla de Covadonga. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la batalla del Negro Día? También llamada batalla de Villaperlata. Bien, pues nos dice, sí que es verdad que la noticia es tardía y probablemente fruto de la fantasía de Gregorio Argaiz, ¿vale? En el siglo XVI. Pero este nos dice que en el año 726 Pelayo andaba por estas zonas apoyado por el duque de Cantabria y se enfrentó a un ejército de entre 7.000 o 8.000 musulmanes a los que derrotó completamente. ¿Pero qué pasaba? Que es que iba oscureciendo. Entonces, esta batalla que se estaba desarrollando alrededor de una ermita, la ermita de Encinillas, le pidieron a la Virgen, que se llama la Virgen del Negro Día, que, por favor, alargara el día para acabar de derrotar por completo a los musulmanes. También cuentan que en esa misma batalla es donde muere el duque Pedro de Cantabria y que sería enterrado precisamente en esta ermita de Encinillas. El único hecho arqueológico que hay ahí es que sí, es verdad que hay una enorme necrópolis, ¿vale?, de estas altomedievales que se suelen datar entre el siglo VII y el siglo IX, pero nada más, ¿vale? Pero otros dicen que el duque Pedro no fue enterrado ahí en esa ermita, sino en otro sitio también muy cerca y que les sonará, a los pies de la fortaleza de Tedeja, en un lugar con el sugerente nombre de la ermita de Nuestra Señora de los Reyes Godos. Ahí lo dejo. Esas son las tradiciones que hay por ahí en esta zona del Valle de Tobalina burgalés con respecto al duque de Cantabria y Pelayo. Ahora, si hay un hecho cierto, que esto seguramente ya le suene más porque es más conocido. Resulta que en Villaperlata hoy en día se conserva una de las imágenes originales de la Virgen de Covadonga. Esto es cierto, esto ya no es leyenda. Allá por el siglo XII se hicieron dos copias gemelas de la Virgen que luego se podía ver en el santuario de Covadonga. Es una imagen, como podéis ver ahí, pues ya tardorrománica, ya apuntando al gótico, ¿vale? Una de ellas estaba en el monasterio de San Juan de la Hoz y la otra se llevó al monasterio de Covadonga. Cuando el monasterio de Covadonga se incendia en el 1777, ¿vale?, pues se trata de pedir a la gente de Villaperlata esta imagen, pero no se la dan, ¿vale? Y entonces hacen pues, otra figura que es la que actualmente se puede ver allí.
Hay mucha relación entre Ciudad y Asturias, es decir, hay cantidad de noticias en la prensa de ha venido la nobleza de Asturias a hacer un homenaje a la Virgen de Covadonga de Ciudad-Perlate y demás. O sea, es algo bastante conocido. Pero bueno, no, lo quería también sacar aquí porque es una curiosidad que igual alguno de ustedes no conocía, que esa imagen, digamos, más original de la Virgen de Covadonga no está en Covadonga, sino en este humilde pueblecito del Valle de Tobalina, Burgalés. Bien, acabo ya. Entonces, como resumen de esto que os he contado, a mí me queda clarísimo que en los orígenes de Castilla está ese ducado de Cantabria, que luego forma parte, se alía con el reino de Asturias. Me queda también claro que en esos movimientos originales repobladores de Castilla, como no puede ser de otro modo, tiene que haber también gentes cántabras, los primeros condes conocidos en la zona de Cantabria, como son Gundesindo y Muñoz Núñez, y que, curiosamente, una carambola de la historia, el momento decisivo de la aparición de ese condado de Castilla, la toma de Amaya en el 860, lo hace en un lugar tan simbólico también para los cántabros. Muchísimas gracias por su atención y ahora estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que me quieran hacer.